Buenas tardes a todos. Encantado de ver que estamos con una asistencia muy buena hoy también. En todos los webinars estamos con una asistencia muy grande. O sea, es muy bueno ver que les encantan los temas que estamos abordando, los speakers que estamos trayendo. Entonces, muchas gracias por pasar más de este tiempo con nosotros. Este es nuestro quinto webinar de la serie Capacitaciones Virtuales de Ortodoncia, organizada por Dentsply Sirona Orthodontics. Hoy nuestra sesión será con Dr. Armando Díaz da Silva para abordar manejo de clases 2 con CCO. Dr. Armando es especialista en ortodoncia, posgraduado y maestre en ortodoncia por la Universidad de Porto, en Portugal. Asistente convidado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Porto desde 2011 y fue presidente de la Sociedad Portuguesa de Ortodoncia de 2017 a 2019. Y con esto, me gustaría pasar la palabra al doctor Armando. Muchas gracias nuevamente y podemos empezar. Okay. Hola a todos, pues es realmente un placer muy grande de estar aquí otra vez compartiendo bien lo que es un poco mis ideas y nuestros conceptos de tratamiento utilizando esta técnica. Pues en el otro webinar hemos hablado específicamente de MARPE y en este webinar nos vamos a centrar en las clases 2. 45 minutos o 50 minutos, pues es poco tiempo para hablar de algo tan importante como las clases 2, pero nuestra idea es dejar aquí un poco por alto nuestra forma de tratar, diagnosticar y tratar este tipo de problemas. Bien, vamos a hablar un poco de análisis transversal, de los factores de diagnóstico y pronóstico, y después vamos a enseñar varios casos para que podáis ver cómo, en primer lugar, el sistema va trabajando también en este tipo de anomalías. ¿Vale? Bien, empezando por algo que ya hablamos en el último webinar, la parte de diagnóstico transversal. Bien, esto es algo realmente muy importante y antes de eso, decirles también que pues mi idea es realmente darles un poco de mis principios básicos de diagnóstico y de tratamiento para este tipo de anomalías, las clases 2, que en Portugal es el tipo de anomalía más prevalente. Pues esa anomalía que podríamos estar aquí hablando 2-3 días, pues de forma muy sencilla. Y la idea de este webinar también es para que despertarles la idea o la ilusión para que después hay que buscar un poco más de información sobre este tema. Bien, el tema del diagnóstico transversal es realmente absolutamente fundamental hoy en día, sobre todo después cuando empezamos a trabajar con CBCT. Pues alguien que ha empezado mucho con este tema ha sido Robert Benersdal, como sabéis, el primer ortodoncista y periodoncista en Estados Unidos, y se ha dado cuenta que desde el punto de vista de periodontal, pues había muchos casos que estaba empezando a tratar que deberían haberse tratados con expansión maxilar. Aquí tenéis un artículo que simplifica la análisis de Penn y yo, pues como mucha gente, antes de tener CBCT, pues muchas veces utilizaba un compás y intentaba medir la distancia transversal entre los molares superiores. Intentaba saber si estaban de acuerdo con una tabla para determinar edad del paciente. Bien, esto no es lógico porque muchos de nuestros pacientes tienen compensaciones dentales pues muy importantes, torque positivo arriba, torque negativo abajo, y si nosotros nos estamos apoyando en medidas dentales para intentar estudiar o entender algo desde el punto de vista esqueletal, pues esto no me parece correcto hoy en día. Así que tenemos que nos apoyar en medidas esqueletales y desde ahí ha surgido la análisis de
de la Universidad de Pensilvania. ¿Y cómo hacemos esta medida? Pues en el CBCT, en los cortes horizontales, vamos a medir la distancia entre las furcas a nivel de los primeros molares superiores y después a nivel de los 6 inferiores. Aquí tenéis cómo lo hacíamos. Pues en los molares superiores estamos midiendo la distancia, tomamos nota, después bajamos para la mandíbula, intentando medir la misma distancia cuando empezamos a mirar las furcas de los 6 inferiores. Hacemos la medición. Esto es algo muy sencillo y es muy importante realmente. Y después, pues subtraímos a la distancia intermaxilar ideal, que es la mandibular más 5, pues la subtraímos la distancia intermaxilar real. Pues si tenemos una diferencia, como en este caso de 2,29 milímetros, esto significa que tengo una insuficiencia transversal maxilar. Bien, esto como introducción, yo estoy cierto que lo habéis visto el último módulo. Ahora hablemos un poco de factores de diagnóstico que considero y de pronóstico importantes para el tratamiento de las clases 2. Bien, no me gustan las fórmulas mágicas, pero el primer paso para fracasarnos en el tratamiento es si no preparamos el diagnóstico. Y entonces hay unos ciertos conceptos básicos que para mí representan un triángulo entre un padrón favorable de crecimiento de clase 2, entramos en el timing ideal del tratamiento y también la colaboración del paciente. Pues es importante que estos 3 factores van trabajando juntos. En términos de timing, aquí tenemos el gráfico de Profit, que nos da cuenta que las niñas tienen su pico pubertario por los 12 años y los chicos por los 14. Aquí en otro gráfico, que es un gráfico de crecimiento de niños, y nos podemos ver que hay un pico de crecimiento a los 7 años y otro a los 12. Y también me gusta siempre enseñar este gráfico que nos da cuenta de la distancia entre condilion y grantian. Y podemos ver en la línea azul a mujeres y a la línea amarilla a hombres. Y es interesante que a partir de los 13 años, las niñas, pues su curva de crecimiento empieza a aplanarse. Pues justo a partir de esa edad, los niños empiezan a crecer también bastante en términos de mandíbula. O sea, todo esto son medias basadas en artículos, pero nos pueden dar una idea del timing correcto. Claro, los señales de Bjork son muy importantes. ¿Qué valor aquí? La dirección de crecimiento del cóndilo, cómo tenemos la sífisis, si es una sífisis pues con un gran espesor, y también cómo está la altura facial anterior de nuestro paciente. Este es el tipo de pacientes que son con peor pronóstico para el tratamiento de las clases 2. O entonces, que nos quizá levantan más dificultades. Si tenemos un cóndilo más delgado y creciendo posterior superiormente, si tenemos una sínfisis mucho más fina y si la altura antrofacial está aumentada. Algo que yo valoro bastante es la distancia facial posterior. O sea, esto representa cómo está la rama verticalmente y no necesitamos pues un programa cefalométrico dispendioso para mirarlo. O sea, si tenemos una buena rama, esto va a significar que tenemos en principio un paciente con una tendencia brachiofacial. También esto es otro factor simple de mirarlo en la sínfisis, pues si tenemos una sínfisis con mayor espesor, pues esto podría ser indicativo que el paciente tendrá un mejor padrón de crecimiento, más favorable con una rotación anterior. Muy importante es también cómo está el tipo de crecimiento, el tipo de colaboración de nuestro paciente. Pues por veces yo uso mucho agomas y esto también es parte de nuestra responsabilidad. O sea, decirle al paciente que si no colabora y el tratamiento tiene que ser en equipo, pues nos vamos a guiar a un buen final del tratamiento. O sea, es también muy importante decirle al inicio que gran parte de suceso depende de sí.
Aquí tenemos algunos principios de diagnóstico básicos, o sea, diferenciar entre braquiofaciales y dolicofaciales, pues ya tenemos la dirección de crecimiento del cóndilo, la cuestión del plano oclusal posterior más inclinado en los pacientes dolicofaciales, y por ahí muy importante poner los tubos también en los sietes inferiores, los dolicofaciales pues con una dimensión vertical posterior más corta respecto a los braquis, y también la cuestión de la sínfisis. Todos estos aspectos, pues los podemos mirar, no es necesario CBCT, los podemos mirar en nuestra teleradiografía normal. Empezamos con el primer caso, un caso clínico de un niño de 13 años presentando una clase 2, división 2, y de inmediato nos damos cuenta que tiene un perfil muy retrusivo, pues con el ángulo nasolabial abierto. Pues una clase 2 completa a la izquierda, a la derecha, los incisivos retroinclinados, y tenemos falta de espacio para alinear y nivelar los caninos superiores. Pues mirando la tele nos damos cuenta que tiene una buena rama, el cóndilo tiene una buena espesor y está creciendo antro superiormente, y también tenemos a una buena sínfisis. O sea, estos son factores importantes para que nosotros pensemos en un pronóstico. Y en este caso, también con este tipo de perfil labial y con los factores morfológicos que hemos medido, pues no vamos a pensar en extracciones ni en pseudodistalizaciones superiores. Vamos a pensar en desbloquear la mandíbula dando torque a los incisivos superiores, pues y con gomas intentar poner, reposicionar eh, nuestra mandíbula. Pues aquí estamos en la cita número 5. Os podéis dar cuenta que en el canto superior izquierdo siempre tenemos el número de la cita. Aquí empezando con las gomas, solo me gusta usar las gomas cuando estamos con arcos de acero, hablamos de esto después. Y aquí llegamos en la cita final, la cita número 10, pues con el Brady de arriba, el Brady de abajo, sin los topes de mordida, pues y mejorando la interpretación de nuestro caso. O sea, tratamos este caso en 10 citas, pues al final una pequeña restauradora en los incisivos superiores, pero nos podemos dar cuenta que tuvimos una gran alteración del inicio, que nos estábamos tratando un paciente que tenía una mandíbula posiblemente retroposicionada, y ahora hemos corregido la clase 2 y también ganado espacio para meter los caninos superiores. Algo muy importante también en estos casos es la capacidad de nivelar la curva de Spee. Fijaros dónde teníamos el borde incisal del incisivo inferior y dónde estaba el plan oclusal inferior. O sea, hemos controlado el incisivo inferior y también intruido el incisivo sin pro-inclinarlo. Pues la posición de los cóndilos es muy importante. Este es un paper que ha salido el martes en la nueva publicación de la CEDO, y que nos habla de los cambios de la posición condilar en diferentes maloclusiones analizadas con CBCT. Bien, es un estudio longitudinal retrospectivo donde se ha analizado la posición condilar de 60 pacientes con clase 1, clase 2 y clase 3. Los de clase 2 división 2 y de clase 3 se han analizado antes y después del tratamiento de ortodoncia. Y entonces, respecto a las clases 2, división 2, nos damos cuenta que el cóndilo avanza tras el tratamiento. O sea, muchas veces tenemos a una posición forzada del cóndilo. Pues estos son nuestros cóndilos al final del tratamiento. Yo no tenía el CBCT inicialmente, pues están concéntricos, pero si los cóndilos estuviesen exagerando, pues muy bajados y anteriorizados, este caso seguro sería un caso para, pues seguramente desprogramar, la clase 2 se iba a empeorar, sería un caso para cirugía muy posiblemente. Los torques de nuestros pacientes, muy importante, no usamos arcos hiper expandidos, siempre respetando las corticales
las corticales externas. Y desde el punto de vista facial, pues tenemos a un cambio realmente importante. Aquí tenemos la foto inicial y el cambio que tenemos en los labios y en el mentón. Fijaos también que el cambio en la nariz, que siempre sigue creciendo anteriormente y antero-inferiormente. ¿Ok? En términos de retención, porque siempre me gusta enseñar los casos en retención. Analizar nuestros casos de retención es el mejor quiz que nos va a decir si hemos hecho un buen o mal tratamiento. Y pasado pues 15 meses, el caso perfectamente estable. Pasamos para otro caso, un caso diferente de una niña de 12 años, pues que una asimetría mandibular a la izquierda. Siempre son casos mucho más difíciles, los casos de asimetría. Un perfil facial, pues, aceptable, y tenemos una paciente con tendencia a mordida abierta, pues una clase 2 completa y una desviación de la línea media inferior respecto a la línea media superior. Pues nos damos cuenta que tiene falta de espacio arriba y abajo y es una paciente tendencia mesodólico-facial. Pues en este caso, yo podría pensar en extraer 2 premolares superiores, pero eso no me iba a resolver la latromandibulía. Yo sabía que esta paciente en principio sería muy colaboradora, ya la conocía, y he adoptado un concepto diagnóstico terapéutico, o sea, empezando sin extracciones, para hablando con los padres, diciéndoles que si es necesario para controlar el caso, pues posiblemente necesitaría de extracciones. Pues vamos a seguir un camino más difícil, que es intentar tratarlo sin extracciones. Y en estos casos, la esterilización posterior al final del tratamiento es realmente muy importante. Y siempre me gusta enseñar este caso. Fijaos. Cita número 1. Pegamos el aparato superior, un arco 0,14. Cita número 3, pasados 6 semanas, y nos damos cuenta que los espacios están cerrados. Pero a mí me gusta montar los casos, fotografar y montar los casos en Keynote o PowerPoint para intentar entender lo que está pasando. Y esto es normalmente lo que pasa o lo que me pasaba cuando tenía la técnica de Ricketts. O sea, cuando tenía apiñamiento, los dientes, como las fuerzas eran bastante altas, siempre se proinclinaban anteriormente, haciendo con que este tipo de espacios nos pudieran provocar una pérdida de anclaje. Y por este motivo teníamos que poner a barras palatinas para que no se perdiese anclaje. Pues con este tipo de técnica de autoligado, lo que pasa es que usamos fuerzas que son mucho más bajas y entonces el orbicular de los labios funciona como un anclaje recíproco. Y entonces va a impedir que los incisivos se proinclinen y al mismo tiempo va a favorecer que los espacios se ocupen de anterior para posterior. Fijaos que en este momento no tenemos ninguna cadeneta elástica del 6 al canino. Y entonces, quiero que se concentren entre a suceder aquí y aquí. O sea, los incisivos no se van a protruir y los caninos van a distalar. Bien, miremos las fotos padronizadas para que realmente entendamos cómo estas técnicas funcionan. El incisivo superior nos está protruyendo. El 13 sí está distalando sin ningún tipo de mecánica de distalar, cadenetas elásticas, Lisvex, o sea, lo que sea. El 14 distalando, pues el 15 también distalando. Y ahora la pregunta de $1.000.000, ¿qué ha sucedido con el 16? Pues no hemos tenido ninguna pérdida de anclaje. Y este es un concepto que no es muy sencillo de entender al inicio para quien hacía Ricketts hace 17 años como yo. Bien, estamos en la cita número 10. Con las gomas, la paciente no ha sido muy colaborante con las gomas. Pues estamos utilizando ahora nuestro arco braided, que realmente es estupendo para mejorar el acoplaje entre la arcada superior
y la arcada inferior, eliminando los topes de mordida, buscando overbite. Siempre me gusta terminar estos casos con un overbite un poco mayor. Y realmente este caso nos ha elevado, ha sido el caso que más citas me ha elevado, porque la paciente ha sido muy poco cooperante usando las gomas en las primeras 5 o 6 citas. Finalizamos el caso con los criterios oclusales correctos, un gran cambio entre el inicio y el final. Hemos corregido también la clase 2 gracias a la distorrotación del eje de los molares superiores. Pues nos damos cuenta que la mandíbula también ha avanzado un poco, que tenemos los cóndilos, el eje de los incisivos superiores pues correcto, siempre respetando el contexto periodontal, no sobreexpandido, y del punto de vista facial, pues tenemos aquí a nuestra paciente con un importante cambio a nivel de mentón, como podemos ver. Bien, en términos de estabilidad, el caso pues estable pasado 13 meses. Es importante decir que este tipo de casos con asimetrías, cuando estamos pasando el pico pubertario, hay que intentar retenerlo con una férula al final, férula tipo ROT, por ejemplo, o un posicionador. Bien, pasamos ahora a otro tipo de casos. Bien, este caso me ha enseñado mucho porque ha sido uno de mis primeros casos con este sistema, el sistema CSO. Un niño de 12 años en que nos podemos dar cuenta en la foto frontal que tiene incompetencia labial y que realmente tiene un resalte muy aumentado gracias a una proalveolía de los incisivos superiores, como podemos ver en esta foto. Pues resalte muy aumentado, pero por veces en este tipo de casos, más difícil que tratar resalte es tratar la curva de SPI que está siempre muy aumentada. Y podemos ver que el paciente había sufrido ya una fractura del eje de los incisivos superiores y que tiene una sobremordida de 1 premolar y que los incisivos inferiores están tocando la encía por palatino de los incisivos superiores. Bien, por veces me preguntan cómo trato las clases 2. Y la verdad es que las clases 2 tienen una variabilidad pues muy, muy grande. Y no hay dos clases 2 iguales. Hay que diagnosticar y intentar entender lo que pasa. Pues aquí el plan facial está un poco disminuido, pero el paciente tiene 12 años y bajando la línea de Cocconi por la espina nasal anterior, nos damos cuenta que existe una proalveolía superior. Para tratar este tipo de casos hay que crear espacio y decidir tratarlo pues extrayendo los incisivos, los premolares superiores, 14 y 24, introduciendo los incisivos inferiores. Pues aquí estamos en la cita número 2 y por dar cuenta de la curva de SPI que este paciente tenía, las curvas de SPI pues no son sencillas de tratar, sobre todo cuando están muy severas como este caso. Y cuando lo estamos aplanando, pues si el comprimento anteroposterior de la arcada va a aumentar, como podemos ver en este tipo de dibujo. Esto significa que normalmente yo tengo 4 estrategias para nivelar las curvas de SPI. En primer lugar, un IPR muy suave en los sectores laterales para permitir alguna extrusión de los sectores laterales. También a nivel de los incisivos para evitar la proinclinación y también para permitir que el torque de -6 se pueda exprimir. Y al mismo tiempo, pues usar topes de mordida posteriores para prevenir extrusión molar. Bien, estamos ahora con los topes posteriores, pues haciendo IPR en la mandíbula. Siempre uso las limas más suaves de 0,08 micra o 0,11 micra. Y ahora estamos en la cita número 4, empezando a recuar los
incisivos o el bloque anterosuperior. Pues pasados 5 semanas, pues una parte ya está cerrada y sería supuesto el paciente regresar pasados 5 semanas. Después, en vez de regresar pasados 5 semanas, ha regresado solo pasado 4 meses. Yo estaba un poco preocupado porque yo estaba habituado a trabajar con técnicas pasivas. Y con las técnicas pasivas siempre me pasaba esto. O sea, cuando estamos recuando el bloque anterosuperior, los incisivos superiores pues pierden torque, y lo que dificulta mucho la corrección del resalte. ¿Ok? Pues, ¿qué ha sucedido aquí? Yo me gusta siempre hacer las fotos cuando termino las citas. Y en este caso, pues las hice cuando el paciente ha regresado. Os podéis dar cuenta que también quizá el paciente no se ha cepillado durante 4 meses, pero es impresionante que todos los espacios se han cerrado sin pérdida de torque, lo que es muy curioso. O sea, durante 4 meses, el torque del bloque anterosuperior se ha mantenido, lo que posibilitó el cierre por sí mismo. ¿Ok? Pues aquí estamos ya quitando los topes, mejorando la interpretación. Última cita con el Brady superior y tratamos un caso con 2 extracciones superiores en 9 citas, pero mucho más importante que el número de citas es como acabamos el caso. El caso está bien o mal terminado, con los torques correctos, guías caninas, guías incisivas, una buena interpretación. Y realmente es un sistema que me da muy poca posibilidad de errores. Hemos puesto el incisivo superior en su posición correcta, como podéis ver, controlar la intrusión del incisivo superior y también por veces la gente pregunta qué pasa con las vías aéreas, o sea, ¿será que las extracciones van a disminuir el volumen de las vías aéreas? Pues tenemos aquí al profesor Martin Palomo, que es el director del posgrado de Cleveland, que es uno de los más importantes de Estados Unidos, y publica mucho sobre precisamente este tema, o sea, efectos de la extracción o no extracción en el volumen de las vías aéreas orofaringeas, y ha concluido que extracciones de 4 premolares no afectan este volumen. Otro artículo también exactamente sobre el mismo tema, y publicado en Orthodontics Craniofacial Research, que es difícil publicar ahí. Pues respecto a las corticales externas, el niño al final pues necesita ahora una genioplastia porque tiene deficiencia de volumen del mentón y el caso estable pasado 2 años, el caso perfectamente estable. Bien, este caso ha sido el caso en que yo decidí dejar de trabajar con la técnica que usaba cuando empecé a mirar cómo este caso estaba funcionando. Una niña de 17 años, pues el perfil retrusivo, una curva de SPI aumentada, una clase 2.2, el eje de los incisivos superiores muy retroinclinado, apiñamiento superior e inferior, lo que nos dificulta la nivelación de la curva de SPI. Y en este caso, sería difícil tratarla con extracciones de los premolares superiores, pues de acuerdo con los estudios de Behrens, siempre nuestra nariz va empezando a crecer, nuestros labios se quedan más finos y tenemos un aumento del volumen de los tejidos blandos del mentón. O sea, nuestro perfil con la edad se torna más retrusivo. Pues he propuesto cirugía a los padres que han rechazado. Yo estaba un poco escéptico. Este caso sería un caso de intentar hacer lo mejor posible. Pegamos el aparato superior y pasado 6 semanas, yo estaba muy escéptico en poner el aparato inferior, pero ya tenía resalte suficiente. Entonces, pegamos el aparato inferior y pasado 6 semanas, ya arco rectangular arriba y abajo, o sea, 16-22 arriba. Y podemos ver aquí la secuencia. Esto me ha causado mucho impacto, la expresión de torque. Pasados 6 semanas,
16-22 arriba y 0-14 abajo. Y pasado otras 6 semanas, 20-20 arriba y 16-22 abajo. Fijemos la intrusión que hemos tenido de la cita número 1 para la 2, sin microtornillos, solo expresión de torque. Y como ha pasado 6 semanas, el caso sigue evoluyendo pues muy bien. Estamos en la cita número 8, ya finalizando el caso, pues necesitaba un poco más de IPR, pero este era un caso pues realmente difícil. Finalizamos el caso en 10 citas, pues en este tipo de pacientes también para que tenemos más adaptación de la ATM y también de la musculatura. Uso un posicionador, tenemos el caso terminado, pues un cambio en los torques y en la clase 2 corrigida. Los cóndilos en la posición correcta al final, siempre preservando las corticales. Aquí está nuestra paciente al final, ya con casi 18 años. Y una vez más, un cambio también importante en términos de perfil facial con una nueva posición del mentón. Una vez más, en retención, la paciente ha pasado 8 meses y 14 meses y sigue estable. Bien, pasamos a la próxima paciente. El próximo paciente, un paciente de 17 años, o sea, estamos lidiando con pacientes ya adultos. También aprendí mucho con este caso, porque ha sido uno de mis primeros casos de CCO. Fijaos, un malo perfil de clase 2, es una clase 2 completa a la derecha. Los incisivos superiores retroinclinados, los inferiores también. Y incisivo inferior proinclinado, el central inferior. Pues aquí no tiene mucho sentido extraer arriba porque iba a empeorar mucho. De proponidos compensar y cirugía. Los padres, ambos doctores, han rechazado. Y yo creo que este caso iba a ser un caso, pues está un poco escéptico cómo iba a pasar. Fijemos, cita número 2. Una clase 2 de un premolar. Siempre me gusta pegar el tubo del 6 cuando sabemos que vamos a terminar en clase 1 un poco más alto por distal. De acuerdo con la primera clave del artículo de Andrews, que todavía con 39 años, 49 años sigue un artículo muy actual, y realmente es importante intentar darle un tipe distal, porque si terminamos con un buen tipe distal en el 6 superior, esto va a facilitar mucho el engranaje, la intercuspadación del 5 superior con el 5 y el 6 inferior. Importante. Cita número 1 de gomas. Gomas 6 onzas, 3 de 16avos. Aquí no estamos proinclinando el incisivo inferior, estamos uniendo los 4 incisivos para después recuarlos con un arco con postes. Me gusta mucho esta publicación de Greber-Venersdal, donde el capítulo de Straightwire, de técnica de Straightwire contemporánea, ha sido pues, descrito por Jorge Ayala y Antonino Secchi, y me identifico realmente mucho con lo que escriben ahí. O sea, no nos gusta usar gomas en arcos redondos, en arcos iniciales, a un diente terminal por el tema si es un paciente dolicofacial, por un gran periodo de tiempo y para en forma cruzada, porque la mayor parte de los casos que se usan gomas cruzadas, por detrás de eso hay un malo diagnóstico transversal. Y sí nos gusta usar las gomas en fases de trabajo, arcos de acero, y con arcos rectangulares o con arcos cuadrangulares, y gomas cortas de clase 2 o clase 3 por el tema de la posición condilar. Pues esta es la cita número 2. Estamos en este momento recuando los incisivos inferiores, pero al mismo tiempo usando gomas de clase 2. Fijemos que en un paciente muy colorante se está disminuyendo el overjet. Y mi experiencia con arcos con técnicas pasivas era esta. O sea, gomas de clase 2 me iban a quitar torque arriba, a dar torque abajo, pues disminuyendo el resalte y tornando imposible la corrección.
Y por eso yo tenía que usar muchas veces, pues, torque alto en los incisivos superiores, torque bajo en los incisivos inferiores y los famosos arcos de curva de reversa, muchas veces añadidos de 20 grados. Bien, ¿qué ha pasado en este caso mientras estábamos usando gomas de clase 2 bilaterales de 6 onzas? Pues, mismo así, se ha abierto un diastema arriba. Y entonces empecé a darme cuenta que la expresión del torque es fenomenal en este sistema y hay que poner una cadeneta elástica mientras estamos usando gomas de clase 2. Es la última cita, 9 citas, 12 meses de tratamiento y llegamos al final, pues con este resultado, me parece un buen resultado final, un gran cambio entre el inicio y el final, paciente braquifacial, los cóndilos en posición correcta, respetando el torque del incisivo y sin arcos expandidos. Una vez más, muy importante desde mi punto de vista. Un cambio en el perfil facial del paciente, lo podemos comprobar. Y una vez más, mirar el paciente en retención, pues muy estable después de 28 meses, como podemos comprobar. Bien. Pasamos ahora para el penúltimo caso, un caso de control vertical, caso realmente pues difícil, al menos en mis manos. Una paciente que había hecho ortodoncia con otro colega o otra colega unos 6-7 años antes, un caso de mordida abierta anterior en que le habían quitado ya 4 premolares. Fijaos que la paciente a la derecha solo está tocando con los 7 y a la izquierda con los 6. Pues también de notar que tiene 2 planos oclusales, uno lateral y otro anterior. Pues todavía tenía aquí un poco de la barra lingual, paciente difícil con una gran rotación posterior, muy dolicofacial y realmente también con el incisivo protruido. Pero vamos a pensar, los pacientes con, hay una mayor tendencia de problemas de ATM respecto a diferentes tipos faciales. Pues este es un paper del grupo de Luca Lombardo y Giuseppe Siciliani de la Universidad de Ferrara y es una revisión sistemática en que han intentado buscar asociación entre problemas de ATM y morfología facial. Pues, y se han dado cuenta que la evidencia no era adecuada para tirar conclusiones, pero parecía haber una tendencia que individuos hiperdivergentes tenían una mayor frecuencia de problemas de posición del disco y perturbaciones degenerativas. O sea, tenemos este caso con estos problemas ya. Pregunta, ¿es posible que el pronóstico de este caso sea aún peor? Pues sí. ¿Y por qué? Porque la paciente tenía una resorpción muy severa de los incisivos superiores. Lo que nos va a dificultar el caso. Entonces, ¿cuál ha sido mi opción en este caso? Bien, intentar cerrar la mordida por intrusión posterior. O sea, estamos planificando, en primer lugar, nivelar los planos laterales y anterior de forma diferente para no extruir los incisivos superiores. Después, con anclaje palatina, intruir la parte postromaxilar también para promover una anterrotación mandibular y intentar retroinclinar los incisivos inferiores para cerrar el overbite. Y después, claro, seguir con el logopeda. Pues aquí podéis comprobar que estamos nivelando con planos oclusales diferentes. No quiero correr el riesgo de extruir los incisivos superiores. Llegamos a la cita número 5 y utilizamos este dispositivo de HDC, de anclaje palatal, de mi amigo Giuliano Meno. Y lo pongo. Es sencilla la oclusión en paladar. Los micros tienen que tener una cabeza pues rotatoria de autoligado. Pongo también unos micros por vestibular para compensar un posible torque negativo solo por intruir por palatino.
Estamos bicorticales, empezamos a introducir y llegamos a la cita número 9 y fijemos que el arco está ahora mucho más cerca del microtornillo. Y aquí podemos comprobar, haciendo copy-paste de la seta de arriba, la pongo abajo y la cantidad de verdadera intrusión que hemos obtenido a la derecha, pero también a la izquierda. Algo que ha superado mis expectativas. Pues llegamos a la cita número 15, Brady de arriba, Brady de abajo, controlando la intercuspidación. Quitamos el caso, un caso realmente pues con mucha dificultad. Y comparando el antes y el después, le dejé con una férula en los incisivos superiores para que se comporten como un bloque. Pues no hemos aumentado la resorpción, los cóndilos concéntricos, y aquí sí, es el CST es la forma de diagnóstico correcta para medir si hemos extruido o no. Y a nivel del 11 nos podemos dar cuenta que una línea entre la espina nasal anterior y el ápex pues no ha aumentado entre el inicio a la izquierda y el final a la derecha. Pasa el mismo para el 21. Y pasa el mismo también a nivel de rotación mandibular anterior. O sea, en el perfil a la izquierda, yo tracé una línea entre la espina nasal anterior y el mentón. Y nos podemos dar cuenta que entre el inicio y el final, pues el overbite ha cerrado por anterrotación mandibular y también por disminución del IMPA del incisivo inferior. A la derecha también un IMPA que ha cambiado de 96 para 89 y una anterrotación de 2 milímetros. Pues todo esto gracias también a la anterrotación mandibular a la intrusión posterior maxilar. Y es realmente importante controlar el torque de los incisivos inferiores. Pues este es un paper que va a salir ahora en mayo en la Angle Orthodontist, donde se han evaluado con CBCT lo que ha pasado con 60 pacientes portadores de clase 2 y lo han dividido entre 4 grupos de acuerdo con lo que ha pasado antes del tratamiento y después del tratamiento en términos de la cantidad de dehiscencias o fenestraciones que han sufrido. Pues, y las conclusiones son que los límites de la proinclinación de los incisivos inferiores son más pequeños de lo que nosotros pensábamos. Y hay que estudiar los casos con medios de CBCT, medios tridimensionales. Sigo insistiendo siempre en esa cuestión. La paciente bien en términos transversales y en términos faciales nos podemos dar cuenta pues que el mentón ha avanzado y subido, resultado de la anterrotación mandibular, como lo podéis comprobar de aquí para aquí. Pues se trata de una mordida abierta esqueletal y el suceso de una mordida abierta esqueletal tiene mucho que ver con la colaboración del paciente, principalmente del logopeda. Estamos siguiendo el caso, pero hemos obtenido un suceso con nuestro medio de control vertical por anclaje palatina. Pasamos al último caso. Pues un caso de Marte clase 2, una niña pues de 17 años, ya con la sutura en un estadio E, hemos hablado de esto en el otro webinar, pues presentando una clase 2 completa, bilateral, oclusión cruzada a la izquierda, espacios en la mandíbula. Estos casos siempre son difíciles, casos de retrusión bimaxilar, ¿ok? Y también en estos casos donde tenemos una mordida cruzada a la izquierda, intentar estudiar lo que pasa con los cóndilos. O sea, los cóndilos donde el lado donde tenemos mordida cruzada tienen una morfología o una posición diferente respecto al lado que no tiene oclusión cruzada. Pues este es un paper que también va a ser publicado ahora en mayo en la Angle Orthodontist, donde se han comparado la asimetría o las características estructurales de la fosa glonoide en pacientes adultos presentando oclusión cruzada no literal
pues comparándolos con pacientes de control que no tiene, pues usando un medio de superposición de superficies con CBCT. Y, o sea, un medio altamente tecnológico. 32 CBCTs de pacientes con una edad promedia de 23 años, con oclusión cruzada unilateral, y lo que han hecho es superponer de forma 3D, pues, estos cóndilos y estas cavidades glenoides con pacientes de control. Pues se han llegado con estas superposiciones que podemos ver, lo podéis, este artículo está abierto, y interesantemente los cóndilos, la asimetría en los individuos portadores de oclusión cruzada unilateral está principalmente concentrada en la eminencia articular y en la pared posterolateral de la fosa glenoide. O sea, si ya tenemos un paciente presentando este tipo de alteración morfológica en crecimiento, pues va a ser una mala señal. Pues aquí está nuestra paciente con alguna falta de torque no incisivo superior, compensaciones, pues tiene un déficit transversal importante de 9 milímetros en las furcas de los 6 superiores. Esto significa que entendemos de expandir en la sutura pues alrededor de un 60%. Aquí está nuestra paciente. Pues nuestra idea ha sido tratar el transversal con Marte y después hablé con los padres diciéndoles que el caso sería quirúrgico, pero podríamos estudiar cómo sería la respuesta para la parte de la paciente usando gomas. Aquí usé un dispositivo que ya no uso. Es un dispositivo MARPE, pero híbrido, o sea, que tiene unos brazos que van hasta los molares con impacto en el tipping. Pues yo mismo pongo los dispositivos, me gusta, no es difícil. Acabamos de poner nuestro dispositivo MARPE. Este es un tornillo de Palalig, no el tornillo de Moon, que es más conocido. Estamos bicorticales. Aquí está nuestra paciente. Pues el protocolo de expansión de 2 activaciones por día, se ha abierto un gran diastema, como podemos ver, un poco de tipping también, y la comparación antes y después, pues fundamentalmente una expansión esqueletal. Esperamos 3-4 meses para poner el aparato y os podéis ver que tenemos 5 milímetros de expansión y 4 en el nivel medio de la sutura. En términos de expansión verdaderamente esqueletal del maxilar superior, pues todo ha ido muy bien. Esperamos para que haya un proceso de osteogénesis en el maxilar superior. Pues empezamos con nuestro aparato. Acabamos de pegar nuestro dispositivo CCO en la mandíbula. Me gusta esperar por los arcos de acero para empezar con las gomas, cortitas y 6 onzas. Quitamos los topes, intercuspidando el caso. Quitamos el dispositivo MARPE, como podéis ver. La capacidad de cicatrización es muy grande. Y terminamos el caso en 8 citas. Estabilizamos el caso con una férula de Roth al final, porque ha sido un cambio importante. Y el caso, pues, hemos resuelto la clase 2, intentando disminuir la proinclinación del incisivo inferior. Una vez que la paciente tenía un biotipo periodontal muy fino, o sea, también retroinclinando un poco, no dando tanto torque en los incisivos superiores, podemos ver aquí también el cambio controlando el incisivo inferior y retroinclinando el incisivo inferior. Aquí tenemos el cóndilo derecho antes y después, el cóndilo izquierdo también antes y después, y cómo están las vías aéreas, o sea, vamos a comprobar si el MARPE, también un poco de reposicionamiento mandibular ha tenido impacto. Y este es un paper que también va a salir ahora en mayo en la Angle Orthodontist, de autores de la Universidad de Shandong y de China, y donde está también el doctor Domingo Martín. ¿Y qué han hecho? Pues con varios CBCTs de pacientes que han hecho MARPE, han hecho varias medidas en tejidos blandos,
pero también en tejidos esqueletales, buscando, por ejemplo, si con MARPE, además del plan transversal, si hay alteración también en el plan vertical. Pues aquí un ejemplo de las medidas que han sido estudiadas, pues muy curioso este paper. Y en términos de conclusión, pues nos damos cuenta que el MARPE causa un aumento en el volumen de la cavidad nasal y el nasofaringe y que no ha sido encontrada relación en el tipo de procedimiento de MARPE y un cambio en el plan vertical. Pero fijemos en el cambio de las vías aéreas entre el 11, a nivel del un corte sagital, a nivel del 11 y 41, o sea, de aquí para aquí. Y a nivel del 21 y 31. Otra vez, de aquí para aquí. Bien, una vez más, respectando las corticales, hemos tenido 6,30 milímetros de verdadera expansión. Aquí está nuestra paciente con el cambio de la posición mandibular, la nariz también pues creciendo un poco, un cambio en la sonrisa. Y me preguntáis, la paciente tiene sonrisa gingival, ¿verdad? Pero este caso, hace 3 años, lo trataría con 2 cirugías. Una de SARPE y otra de avance mandibular y intrusión maxilar. ¿Ok? Bien, conclusiones. ¿Qué es importante en las clases 2? Pues no se puede hablar de clases 2 en 50 minutos. Pero los dejo ciertos conceptos que para mí son importantes. En términos de pronóstico, pues la dirección de crecimiento del cóndilo y el espesor del cóndilo, la forma de la sínfisis, y si entramos en el timing correcto del tratamiento. Para los braquifaciales son pacientes pues con mejor pronóstico. Estamos con más favorables de expandir el maxilar superior, extraímos menos y gomas pues más cortas y de efecto más sagital. En los dólicos, pues muy importante nivelar el plano oclusal posterior para no crear un fulcrum. Tenemos una mayor tendencia a extracciones y mucho cuidado de no poner gomas a los dientes terminales en la mandíbula para no provocar una extrusión de estos dientes y también buscar una ubicación más vertical de estas gomas. No olvidar algo muy importante. Es que muchas veces si tenemos pacientes dólico-faciales con clase 2, pues hay que buscar la respuesta del tratamiento, no en la mandíbula, pero en el maxilar superior, porque muchas veces es la causa del problema y tiene una deficiencia transversal y un exceso vertical maxilar. Está hablando de eficiencia. ¿Qué es eficiencia? Básicamente, una relación entre, pues, cualidad de acabado y también el coste envolvido. Me gusta presentar lo que es eficiencia de acuerdo con el diccionario Oxford. O sea, es una relación entre los beneficios y los costes. Tengo mucha eficiencia si tengo muchos beneficios y pocos costes. Y el sistema CCO pues me está dando este tipo de eficiencia. Mirad, el más importante de todo siempre es el diagnóstico. No olvidéis que las técnicas, sean convencionales, de autoligado o de alineadores, no son más que herramientas. Yo, independientemente de la técnica que uso, siempre intento atingir este tipo de resultados finales respetando a los principios de Roth. Y esto es realmente muy importante. Nosotros, y no los técnicos en Costa Rica o de no sea, nosotros somos los responsables de nuestros tratamientos. Bien, concluyendo, quería llamar la atención de nuestros colegas para el webinar que todavía queda de Antonino Secchi el próximo 7 de mayo sobre CCO y flujo de trabajo. ¿Os recordáis que al inicio de este webinar había dejado este mensaje? Pues para mí
esto es más importante, es que es una gran técnica el sistema CCO, pero ninguna técnica tiene suceso si no apostamos en el diagnóstico. Diagnóstico, diagnóstico, diagnóstico. Pues agradecer a mis colegas de la facultad, pues su ayuda es realmente muy importante para que en otras cosas tenga tiempo de preparar estos webinars y dejarles también a mis contactos de redes sociales y invitarles a conocer pues más de Portugal. Portugal tiene mucho más que playas, tiene por ejemplo la zona del Duero, para mí la más bonita de Portugal. Y terminar agradeciendo pues a Ronnie Mayer por esta invitación y también a Antonino Secchi y Andrés Giraldo, que son estupendos colegas y amigos y con los cuales siempre sigo aprendiendo mucho. Pues yo ahora creo que tengo aquí unas cuestiones. ¿Verdad, Ronnie? Sí, doctor. Si tiene algunos minutos, te agradecería si Ok, pudiese sí, responder claro. algunas. Pues me habéis enviado algunas cuestiones, son realmente muchas, y desde qué arco inicial usando los elásticos intermaxilares y que fuesen dimensión de gomas usa. Bien, le puedo decir que con la técnica que yo usaba antes, una técnica pues autoligada pasiva, muy conocida, nosotros teníamos un protocolo de 6 gomas, gomas cortas y largas, de 2 onzas, 4 onzas y medio y 6 onzas. A mí no me gustaba usar gomas tempranas. Aquí con este sistema uso básicamente 2 gomas. Gomas cortas, como habéis visto, como el capítulo que Antonio Secchi y Jorge Ayala han redigido en el Greber Benerzal, por el tema condilar, gomas cortas, y gomas de 4 onzas o 6 onzas. Pero en verdad, 90% de las gomas que yo uso son gomas de 6 onzas y 3,16 avos. Otra cuestión. ¿Qué mecánica se puede aplicar cuando estamos en clase 1, pero con overhead todavía aumentado, utilizando su prescripción? Bien, ¿qué clase 1? Una clase 1 molar y canina. Pues si tenemos un resalte aumentado, podemos tener un Bolton de exceso maxilar, un Bolton de deficiencia mandibular, o entonces espacios en el maxilar superior, pues en cuestión de cerrar los espacios y ver lo que está pasando. Otra pregunta interesante. ¿Qué opinión tiene usted sobre los aparatos como Forsos o Carriere? Bien, estamos hablando de aparatos diferentes. Ambos son aparatos funcionales, o sea, que usan mucho gomas de clase 2 para obtener sus efectos. Ambos avanzan o reposicionan la mandíbula, son aparatos funcionales, desde mi punto de vista. Me gusta mucho, me elevo muy bien usando gomas. Yo trabajé con muchas bielas, hace mucho tiempo con bielas de Ernst, después con PowerScope o BBC, y el tema es que las urgencias que las bielas nos dan son mucho severas, así que me elevo muy bien con gomas, pero no hay problema en que utilicen pues aparatos funcionales como Forsos o otro tipo de dispositivos realmente de clase 2 como el PowerScope o otro tipo de bielas que, bien, esos sí tienen evidencias comprobadas. Doctor, ¿qué CBCT utiliza para evaluar los cóndilos en sus casos? La marca comercial aquí es la menos importante. Yo tengo un Cabot OP3D, pero hay muchos muy buenos. iCat o Newton o de otras marcas. Pero realmente hay un antes y después de trabajar con CBCT. Porque muchas veces yo con los modelos y con las fotos no tenía casos de oclusión cruzada porque era imposible ver que los molares superiores estaban muy compensados.
y realmente con el CBCT empiezo a trabajar bastante más aún en el plan transversal, haciendo disyunciones en muchos casos que no tienen mordida cruzada, pero que tienen compensaciones. En el caso de extracciones, nunca utilicen claque posterior como stud, los microtornillos. Bien, nada contra los microtornillos. Habéis visto microtornillos, yo los creo realmente importantes para control vertical y para en el plan transversal hacemos los marpes. No está mal que los uséis para hacer el root del bloque anterior, pues yo no los necesito. Creo que hay también, quizá por veces, una sobreindicación de microtornillos. No está mal en usarlos, pero habéis visto, y les puedo enseñar muchos casos, de extracciones sin microtornillos para recuar los bloques anteriores. Pues, ¿cuáles son sus recomendaciones en el uso del posicionador o de una férula rota al final? Pues, casos donde probablemente tenemos el cóndilo en una posición postero superior al inicio, y habéis visto que tratamos los casos, pues, bien en términos de calidad, pero en pocas citas. Y hay que dar tiempo que el cóndilo estabilice los ligamentos retrodiscales, el pterygoideo medial, pero también el pterygoideo lateral, pero también el pterygoideo medial y el masseter en la parte muscular, que sobre todo en los braquifaciales, en poco tiempo tenemos un cambio de posición mandibular y hay que estabilizar este nuevo cambio y darle tiempo a la musculatura que se adapte. Por lo tanto, en pacientes que han pasado el pico pubertario y han sido tratados con este tipo de mecánicas, sí, sobre todo clases donde la mandíbula, clases 2-2, donde la mandíbula estaba bloqueada. Utiliza planos para desprogramar a pacientes hiperdivergentes como aquel de intrusión. Sí, por veces lo tenemos que hacer. No tenemos mucho tiempo para enseñar eso. Sí, y también en algunos casos donde vamos a hacer marpe, y entonces quiero usar un plan para corregir el torque de los molares inferiores, que muchas veces está con un torque negativo y hay que descompensar. Su última cuestión. ¿Cómo elige el tamaño del arque superior para asegurarse que no se va a expandir? Buena pregunta. Yo traté centenas de casos con la técnica pasiva que utilizaba, y en ese protocolo de esa técnica, los arcos 0.14, 0.16, 14.25, 16.25 y 18.25 eran arcos de nitinol muy expandidos, independientemente si el paciente era dólico o braque, o si tenía problemas periodontales o no, que era algo que no me gustaba. Soy muy conservador en este aspecto. Así que la forma de arcada que yo más frecuentemente uso es mandibular median. Y uso estos arcos en la arcada superior y después lo cambio a la arcada inferior y subo de arco en la arcada superior. Esto nos permite ahorrar muchos arcos y estoy seguro que este tipo de arcada no va a expandir en el maxilar superior, además porque los arcos Bioforce son muy resilientes. Esto significa que después, cuando llegamos a la parte de los aceros, ahí sí tenemos que coordinar la forma de arcada inferior, pues con un arco de acero y conformando el arcada inferior, y el arco superior, ya sabéis que debe ser 2,5 milímetros más ancho que el inferior. ¿Ok? Pues Ronnie, no sé si tienes más preguntas ahí. Doctor, tenemos muchas otras, pero creo que estamos desafortunadamente llegando al final de nuestra sesión. Entonces, creo que vamos encerrando por acá. Doctores y doctoras, después de 5 webinars juntos, creo que ya somos
amigos, a un grande grupo evoluindo con CCO. Agradezco al doctor Armando por su excelente presentación y agradezco a todos por participar. Espero que hayan disfrutado de más de este webinar. Como doctor Armando ha dicho, vamos a tener el último webinar con doctor Antonino la próxima semana, donde vamos a abordar CCO y el flujo digital del trabajo. Y solamente para confirmar, vamos a tener este webinar como los otros también disponibles en nuestro YouTube. Entonces, si necesiten, pueden ver el webinar nuevamente. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Doctor Armando, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo webinar. Ok, gracias.